Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa en esta mañana se llama Una nueva realidad. Seguramente todos hemos escuchado la frase una nueva normalidad, más aún, regreso a una nueva normalidad. Bueno, vamos a platicar el tema, pero de entrada quiero decir esto, me parece un poquito la frase como que si queremos entender lo que se desea expresar, no podemos atender a la semántica, porque no es lógica, no es racional la frase. Viene como volver al futuro, ¿viste las películas? Ahí es posible volver al futuro, pero en realidad nosotros no podemos volver a algo nuevo que todavía no existe. Volvemos al pasado, no a lo nuevo. ¿Por qué los gobiernos, por qué las dependencias de salud usan esta frase? Volver a la nueva normalidad. Bueno, se quiere decir a las personas, está tranquilo, todo va a cambiar y vamos a poder regresar. Pero bueno, si preguntáramos, ¿van a ser las cosas igual como antes? La respuesta inmediata sería no, las cosas han cambiado y van a cambiar. Pero nadie dice cómo van a cambiar y hasta qué punto van a cambiar. Algunas personas hablan de que ya estamos en una nueva normalidad, hemos regresado ya en esta semana en México, ya estamos en una nueva normalidad. Bueno, estamos en un proceso. Yo antiguamente lo entendía, no sé si entendí mal, pensaba que la nueva normalidad se aplicaba a cuando ya pasara la contingencia del COVID. Pero realmente creo que nadie sabe lo que quiere decir o lo que dicen con nueva normalidad. Más bien la idea es, estemos tranquilos, lo malo va a terminar, vamos a pasar a algo nuevo. Dios dice eso a su pueblo, pero no son palabras momentáneas, transitorias, que luego cambien de significado. Dios habla a su pueblo en Deuteronomio capítulo 12 de una nueva realidad a la que iban a entrar para vivir. Leamos un poco de esta porción de la Biblia, Deuteronomio capítulo 12. Dice así el versículo 2, y se aplica a la vida que tendrían cuando entraran a la tierra prometida. Les dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Bueno, Dios quería que su pueblo al llegar ahí no tuviera vestigios de lo que fue la adoración pagana. Todo lo que había servido para adorar a otros dioses debería desaparecer. Por eso dice el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Es decir, ustedes no van a adorar a Dios en cualquier lugar. Digo, podemos adorar a Dios en cualquier lugar, pero en cuanto a sacrificios, diezmos, ofrendas, holocaustos, etcétera, Dios les mostraría un lugar. Y es lo que les dice en el versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, allá iréis. Bueno, ¿qué iban a hacer a ese lugar de adoración? Ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Bueno, el lugar de adoración sería central. Un solo lugar de adoración, sacrificios. Si bien no era obligatorio ir para todas las personas, sí, los varones mayores de 30 años que no vivieran muy lejos de Jerusalén estaban obligados a ir 3 veces al año a las 3 fiestas principales. Los que vivieran más lejos podrían ir, aunque fuera una fiesta al año. Era el centro de adoración a donde llevaban las ofrendas, los diezmos,
Pero yo quiero poner atención en lo siguiente. La invitación, el mandamiento es de que ahí vayas y te goces delante de la presencia de Dios. Gózate tú, gózate con tu familia. Dios siempre invita a la familia a la adoración. No es los padres y los niños por otro lado, o los niños no entienden. La adoración los niños la entendían porque desde el principio los padres se las enseñaban. Estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos, estando por el camino al acostarte y cuando te levantas. A la fecha, niños judíos lo primero que aprenden es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el llamado Shema, está en, lo que llaman Shema también, algo que no es adorno, es un objeto de adoración. En las puertas, a la derecha de las puertas, antes de salir, un judío toca, y ahí están dos oraciones, una el Shema, y otra es el y si oyereis. Una es oye Israel, otra es y si oyeres. Y por un lado es un mandamiento y por otro lado es una promesa: si oyes estos mandamientos, yo te voy a bendecir. De esta manera los niños en Israel desde pequeños aprenden lo que es Dios y adorar a Dios. Y los familia participa desde la víspera del Shabbat, todos se preparan. El jefe de familia bendice las copas, bendice las luces, bendice a la familia, a los hijos, y es una celebración familiar. Allá no hay niños que no entiendan. Los niños entienden como los adultos y Dios pide que se gocen con sus familias. Es el mismo mandamiento hoy. La adoración debe ser familiar. Una cosa es la familiar en el hogar y otra cosa es ir a la casa de Dios. Debemos ir a la casa de Dios como familia. Por eso es que el carcelero de Filipos, cuando preguntó, recibió la respuesta de Pablo, la respuesta siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos cristianos toman esto como una esperanza, se la apropian, pero creo yo que haciendo un análisis hermenéutico del pasaje, debemos entender que esta promesa es para aquellos que, como aquí, van y se gozan con sus hijos a la casa de Dios. Aquellos padres que desde pequeños han instruido a los hijos en la fe de Dios. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto no fue después de preguntarles a su esposa y a sus hijos si querían servir a Dios, si querían ir al templo o no. Los padres el día de hoy dependen de los hijos para todo, aún para ir a la casa de Dios. Hermano, hermana, yo siento decirte, para ti no es esta promesa bíblica. Para aquellos que a sus hijos pequeños les preguntan si van a la iglesia o no, o si el pequeño dice no quiero ir y lo dejan porque no quiso ir, no lo voy a obligar. No se trata de obligar, se trata de enseñarles desde pequeños los mandamientos de Dios. Y si tus hijos ven que tú sigues los mandamientos de Dios, ellos van a anhelar esa vida de paz y de reposo, porque es a lo que Dios nos invita en este pasaje, al reposo. Sigamos con lo que dice la lectura del pasaje. Comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. La promesa de Dios es que Él te va a bendecir, aún en tu trabajo, de manera que no estés trabajando a regañadientes, forzado, preocupado, atemorizado. Dios nos bendice de tal manera que trabajemos y nos gocemos, y nos bendice dándonos fruto de ese trabajo. El mandamiento es gozarnos en esa bendición que Dios nos ha dado. Dice el versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Dios invitaba a su pueblo al reposo, iban a entrar a la tierra prometida. Moisés les dice, hasta ahorita cada quien ha hecho lo que ha querido. Con todo y que había una ley y que Moisés era hasta cierto punto estricto en guiar a su pueblo, había cierta laxitud en estas leyes, en la observación, en los juicios. Era algo relativo.
Andaban en el desierto, después de todo, no vivían en un solo lugar, iban transitando, vivieron muchas circunstancias y problemas, pero iban a entrar a lo que Dios les prometió, llamado tierra prometida. El entrar y gozar de esa tierra incluía responsabilidades y beneficios. Responsabilidades de cuidar la tierra, de respetarla, obedecer los mandatos de Dios, vivir y aún sembrar y cosechar de acuerdo a los mandatos de Dios. Todo eso incluía los mandatos de Dios, pero la promesa era amplia. Dios promete seguridad y reposo para su pueblo en vísperas de su entrada a la llamada tierra prometida, porque eso es lo que Dios nos ofrece. Para el pueblo de Israel era una nueva realidad. Y no tenía que ser regresar a la nueva normalidad, regresar a una nueva realidad, porque si es nueva no podemos regresar. Regresamos a lo pasado, no a lo futuro. A lo futuro entramos. Bueno, cuando entréis a esa tierra que Dios ha prometido, así les dice a Moisés, no hagan como hacían antes, que el pasado quede atrás. Van a ser unas vidas nuevas, va a ser una nueva realidad, una realidad nueva y que Dios los va a bendecir. No van a anhelar lo pasado, que quieran regresar a lo pasado ni a lo nuevo. Van a entrar simplemente a lo que Dios les promete, una realidad diferente. Esa realidad dice así: mas pasaréis, dice el verso 10, el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Pensemos en tres palabras que están en este párrafo. Heredar. Él os dará reposo. Esa es la otra palabra que quiero que pensemos. Reposo. De todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Bueno, si el pueblo guardaba los mandamientos, iban a habitar seguros, y eso es lo que vemos en la narración bíblica. ¿Cuándo tuvieron problemas como nación Israel? Cuando desviaron, cuando dejaron de guardar el día de reposo, cuando se volvieron a la idolatría y otros pecados, entonces Dios los juzgó, los disciplinó. Vinieron otros pueblos y los esclavizaron. Era cuando el pueblo arrepentido buscaba a Dios, cuando Dios los rescató. Podemos ver el libro de los Jueces, una historia repetitiva en que cuando el pueblo se arrepiente, Dios lo bendice. Cuando el pueblo peca, no inmediatamente, pero al cabo del tiempo viene juicio. Y otras naciones, sus enemigos, los subyugaban. Bueno, ¿por qué ha de ser la vida del cristiano así? Así vivió Israel. Hoy día el cristiano a veces hace caso omiso a los mandatos de Dios. Hay tiempo que los obedece, luego se enfría. La vida cristiana ha de vivirse de un menos a más, de un ir ascendiendo en el progreso. Como dice Pedro, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere Dios para ti y para mí. Bueno, a la entrada, ya para entrar a la tierra prometida, Dios les dice, el pasaje que estamos leyendo, Deuteronomio capítulo 12, el 10, párrafo 10, pasaréis el Jordán y habitaréis en esta tierra que Jehová tu Dios te hace heredar. ¿Por qué heredar? Porque bueno, Dios la había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora ellos la iban a recibir. Iban a poseer esa tierra que Dios les había prometido. Dios estuvo con ellos, de manera que en la conquista fue relativamente fácil para el pueblo de Israel ocupar estas tierras. ¿Por qué? Porque eran herencia. Muy bien, herencia. Y os daré reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Israel tuvo enemigos desde que iba entrando a la tierra. Todavía no llegaba, pero en el tránsito hubo enemigos que se ganó. Los corrió, no los dejó pasar por sus lugares. Otros los persiguieron, a los más débiles y enfermos los atacaron. Bueno, Dios prometió que iban a estar libres, iban a estar seguros, aunque habitaran en medio de enemigos. Es la promesa para el cristiano el día de hoy. Dios nos da seguridad. Y algo más, esta seguridad es porque heredamos las bendiciones en Jesucristo. No es algo que nosotros nos ganemos por nosotros mismos. Las recibimos por la fe en Cristo Jesús. Es una herencia. Dice la Biblia que incluso para que recibamos esa herencia, hubo necesidad de que muriera el testador, Cristo Jesús.
Y lo último que quiero que pensemos es que Dios les prometió reposo. ¿Qué es reposo? Es tranquilidad, quietud, y podemos decir ahora en medio de cualquier circunstancia. No tenemos que pensar que vamos a regresar ni a una nueva realidad ni a una vieja realidad. No tenemos que regresar, vamos a entrar, vamos hacia adelante. La vida se desenvuelve hacia el futuro, el pasado quedó atrás. Y sobre todo en la vida cristiana así es. Vamos a una nueva realidad, fue lo que Moisés les dijo al pueblo. Vamos a entrar a una nueva realidad, una nueva tierra que Dios nos da en herencia. Ahí vamos a habitar seguros y Dios nos va a dar reposo. Dice la carta a los hebreos que hay algunos que no han entrado al reposo aún, aunque permanece la promesa, está latente la promesa, muchos no han entrado al reposo. Hay cristianos que no viven en reposo. Qué importante es para nosotros el día de hoy esto. El día de hoy se habla del síndrome del encierro, del síndrome de la contingencia. El estar encerrados pone neuróticos a muchos, deprimidos a otros, ansiosos a los terceros, y hay un sinnúmero de respuestas negativas a esta realidad que vivimos. Jesucristo nos promete reposo a ti y a mí. Qué importante es que ante esta nueva realidad que estamos enfrentando y que no sabemos cómo es y cómo va a ser mañana, estemos conscientes de que Dios promete para nosotros algo nuevo, diferente y mejor. El reposo. Yo te invito para que busques a Dios y lo que dice en su palabra en cuanto a sus promesas. El reposo. No seas como estos cristianos que dice la carta a los hebreos, aún parece que no han entrado al reposo. El cristiano debe vivir reposadamente aunque haya adversidad alrededor, aunque haya amenaza de contagio. No tienes que estar paranoico de que te vas a encontrar con el virus o personas contagiadas. Hay personas de que a pesar de traer tapaboca están inseguros, a pesar de moverse con cautela se sienten inseguros, terriblemente mal. Otros están deprimidos porque no pueden salir, atemorizados de no poder ir ni a la iglesia ni a la casa de Dios. Bueno, qué importante es que podamos vivir quieta y reposadamente. Yo te invito a que entres a ese reposo que Dios nos promete. Esa es la nueva realidad que Dios promete a su pueblo. Hasta ahorita hemos hecho cada quien lo que ha querido, les dice Moisés, pero vamos a entrar a este reposo. Y es para nosotros. Bueno, tenemos la promesa, tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas. Entonces, ¿por qué no vivir quieta y reposadamente? Dios te bendiga. Esa es promesa de Dios para ti. Si eres creyente en Jesucristo, si Jesucristo es tu Salvador, su reposo es para ti. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Por algo dice la palabra esto, porque has puesto al Altísimo como tu refugio, plaga no tocará tu morada. Dios te bendiga.